El dictador chavista volvió a hablar de la posibilidad de comicios, pero no anunció el retorno a las negociaciones con los representantes de Juan Guaidó. Estamos listos, preparados, organizados, afirmó. Sino un llamado unilateral. Tenemos organizados 14.270 unidades de batalla Hugo Chávez, que el chavismo usa como centros electorales. De las 14.382, el 95% de las UPs necesarias. Estamos listos para ir a elecciones cuando digan, como digan y como sea. ¿Listos, preparados? Organizados y renovados en la organización y en el espíritu de victoria, aseguró Nicolás Maduro en cadena nacional. La frase, dicha al pasar en medio de un acto chavista regular, comparece en cadena nacional, usualmente cobra sentido en el contexto de la crisis venezolana, con las negociaciones auspiciadas por Noruega estancadas por la propia retirada de Maduro de la mesa de diálogo. El régimen intentará orquestar nuevos comicios legislativos sin ninguna garantía, una vez más para arrebatarle el control del Parlamento a sus opositores. El dictador adelantó sus intenciones durante una jornada de orientación e interacción con la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, de la que también participó Diosdado Cabello, el líder de la fraudulenta Asamblea Constituyente y hombre buscado por narcotráfico en los Estados Unidos, y su esposa, Cilia Flores. La idea del régimen no es nueva. El propio Cabello designó en agosto pasado una comisión para evaluar la convocatoria para comienzos de 2020. Un año antes de que termine el período del actual Parlamento. La oposición a la dictadura liderada por Juan Guaidó, jefe del Parlamento y reconocido como presidente encargado por medio centenar de países, exige que se convoquen elecciones, pero a presidenciales. Reclaman que Maduro no pueda ser candidato, que haya autoridades electorales imparciales y que exista observación internacional. Pero el dictador se niega públicamente. Sin diálogo, el régimen de Maduro y la oposición de Venezuela iniciaron en mayo pasado un proceso de negociación auspiciado por Noruega y con sede en Barbados para buscar una solución a la crisis. Las conversaciones fueron suspendidas a inicios de agosto por decisión de Maduro, luego de que Estados Unidos impusiera un bloqueo a los bienes estatales venezolanos dentro de su territorio. El diputado Stalin González, uno de los delegados de la oposición en las negociaciones con el régimen, dijo este viernes que el formato que fue utilizado en estas reuniones realizadas en Barbados se agotó. Volver a ese formato, nosotros no lo vemos viable porque ya todo lo que se tenía que discutir se discutió. Nosotros hemos sido claros, cuando el régimen esté listo para llegar a un acuerdo, nosotros siempre vamos a estar listos para llegar a un acuerdo integral que busque la salida de la crisis. El presidente interino participará de reuniones mientras en Nueva York se desarrolle la Asamblea General de las Naciones Unidas. Insistió. ¿Qué podría pasar a su vuelta? Allí dejará expuesto al régimen dictatorial una vez más. Más de 50 países reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Desde el 24 de septiembre esos estados estarán pendientes del desarrollo de la tragedia que aflige a la nación latinoamericana y sus habitantes. Será cuando se inicie en Nueva York una nueva Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hará acompañado de sus más cercanos colaboradores. A esa ciudad viajará el líder opositor. La travesía que emprenderá para cruzar la frontera y llegar al norte la conocen muy pocos, pero sobre todo de aquellos pares que lo apoyan. Se entrevistará en los Estados Unidos con otros mandatarios. Permanece en total secreto. Su vuelta, menos gente aún. Seguramente consiga un retrato con Donald Trump. Conseguirá relanzar su interinato ante el mundo. Repetirá una y otra vez las calamidades que enfrenta su pueblo. Como resulta evidente, no lo hará desde el púlpito tradicional con fondo de mármol verde, aquel por el cual desfilan los representantes oficiales. Será en reuniones privadas y paralelas a la gran cumbre. Incluso dictadores. Nicolás Maduro, por su parte, decidió ausentarse. Por primera vez en años un presidente venezolano, aunque ilegítimo, no será parte del más importante concilio internacional anual. Su medida es consecuencia de un sentimiento muy humano: tiene miedo. El temor del mandamás guarda relación con la amenaza de que su círculo íntimo, conformado por Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, desaten una rebelión aprovechando su viaje. El susurrador de aves cree que estar en la Gran Manzana no podría hacer mucho, si ocurriera un alzamiento. Ambos militares controlan los resortes más importantes, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAM, y el Servicio de Inteligencia, SEBIN, respectivamente. Más algo tenebroso, los colectivos chavistas, que responden al segundo. Los mismos que también mantienen contacto con Cabello. La información le llegó de sus confidentes cubanos. Pero todavía más,
Son quienes bendicen la comunión que el déspota de Miraflores mantiene con los guerrilleros que relanzaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC. El refugio y la financiación se coordinan en Caracas, amenazando con desatar un infierno en Bogotá. Del triángulo también participa el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la histórica milicia que jamás abandonó las armas. Un general colombiano que enfrentó a ambos grupos en el terreno indicó a Infobae que lo único que motiva a estos guerrilleros es la expansión territorial para continuar con el tráfico de cocaína. Todos los caminos de gran parte del chavismo conducen al narco. Con estas dos fuerzas Maduro intentará tensionar aún más la deteriorada relación que mantiene con el presidente Iván Duque, quien ya anunció que no se dejará tentar por las provocaciones que lleguen desde la capital venezolana. Los aguillones a los cuales se refieren son la alianza chavista con la guerrilla y la disposición de fuerzas militares en el límite geográfico. Sin embargo, el dictador caraqueño pretenderá tener bajo su mando gran parte de la frontera. Intentará de esta forma impedir la vuelta de su rival a Venezuela tras su paso por Nueva York. El regreso del presidente de la Asamblea Nacional es una incógnita, tanto como lo fue siempre que abandonó el país y debió regresar. Pero quizás, esta vez, piense hacer algo que jamás se atrevió a realizar hasta el momento: acosar judicialmente a su oponente. En apenas una semana el gobierno abrió 2 causas en su contra. Ya está allanando el terreno, hasta el extremo. La primera fue por traición a la patria. Es porque considera que Guaidó abandonó una causa histórica para Venezuela, el reclamo territorial por el Esequibo, una región en disputa con Guyana desde el siglo XIX. Lo acusan de mantener vínculos con jefes narcos. Y más vidriosa, la segunda es reciente. Es por unas fotos que circularon con 2 supuestos patrones de la banda Los Rastrojos. Las imágenes primero se publicaron en las redes sociales. Luego, el fiscal general chavista, Tarek William Saab, las mostró como una prueba irrefutable. Es el mismo funcionario que a mediados de mayo se mostró incómodo ante la pregunta de un periodista respecto a por qué el régimen no encerraba a su principal oponente. Para Saab, las selfies configuran material más que suficiente para iniciar una profunda investigación. Sería gracioso si el presente venezolano no fuera trágico. Al fiscal se le olvidó iniciar causas y pericias sobre las torturas, secuestros y asesinatos que se cometen en nombre del socialismo del siglo XXI. Quizás le faltan fotos. Si acaso se animara a dar el arriesgado paso de encausar e ir más lejos, Maduro estaría frente a un laberinto del cual le resultaría muy costoso salir. ¿Cuál sería la reacción internacional ante el atropello al presidente que decenas de naciones alrededor del mundo reconocen como el legítimo conductor hacia la normalización del país? El caso se sumaría al contundente y durísimo informe Bachelet. Ese manual de estilo del buen dictador que se amplía más y más conforme el chavismo continúa cometiendo crímenes aberrantes. Para mayor, ocurriría apenas horas después de que Guaidó se reuniera con jefes de Estado que lo reconocen como un par. Las reacciones internacionales solo se quedarían reducidas a proclamas y comunicados. El usurpador del Palacio de Miraflores debería saber que es peligroso manipular material que podría inflamarse con facilidad. Uno que no domina y podría exponerlo por completo.